algo que es muy importante, pero el Parlamento seguramente tenía otras prioridades y no la tuvo. Hubo que esperar 80 años para que esa misma idea y esa misma institución fuera creada por Chile, por Frei Montalva. Entonces ahora no solamente tenemos una teoría, que fue la que elaboraron los precursores, una teoría muy racional, muy convincente en mi opinión, sino que además tenemos una experiencia de 45 años de un país que ha creado la moneda virtual y que ha logrado resultados notables. Vamos a pasar unos... ¿Cómo estamos de tiempo? Ligeramente, bueno. Fíjense, ¿qué hacemos los argentinos si tenemos $100? Lo guardamos en la caja de seguridad. Eso no existe en Chile. En Chile cambia los $100, porque esos chilenos los lleva al banco y los pone en moneda. ¿Qué tendríamos los argentinos en el 2009 si hubiéramos guardado $100? Tendríamos $100. En Chile tendríamos $461 de capital. ¿Por qué? Porque la inflación que hubo en ese lapso es del 427% y el ajuste chileno está inclusive un poco por encima del dólar. Pero además hay intereses. Ustedes son despreciables, 3% anual. Sí, 3% anual. Pero en un lapso largo, capitalizados, se transforman en $901. Entonces, resulta que los $100 se han convertido en $1.362. Por supuesto, esto no es más que un ejemplo. Nadie coloca un plazo fijo a 25 años, a 25 años. Pero aún los que están en el medio aprovechan de esta relación. ¿Qué pasó con esto? Fíjense, acá hay un tema muy importante, que es una de las pocas cosas que hoy con esa lo dije, la dejó generosamente, que es esta. Nadie pensó esto, pero tiene un efecto muy importante. Como la moneda virtual, la unidad de fomento, no está impresa, no tiene expresión física, no se puede atesorar, como ocurre con el dólar. No hay ninguna posibilidad de que alguien diga voy a comprar UEF y la voy a guardar en la caja de seguridad, porque eso físicamente es imposible. La única forma de estar en UEF, como dicen los economistas, o los financieros, es ir al banco, cambiar los dólares por pesos, imponer esos pesos que el banco está obligado, por norma del Banco Central, a convertirlos en UEF para proteger al ahorrista. Y entonces el dinero entra en circulación, no se produce el atesoramiento estéril, es colocas imposición en un banco que a su vez para poder pagar el ajuste y poder pagar el interés lo tiene que prestar a alguien que tenga capacidad de generar riqueza y de pagar la deuda. El sistema bancario chileno, para la tranquilidad de los chilenos por lo menos, es el más sólido de América Latina y desde luego el más desarrollado. Supera al de Brasil, supera al de México, es 4 veces mayor que el argentino. Entonces, ¿qué produjo esta protección del ahorro hecha de una forma tan simple, creando una institución simplemente? El saving miracle. Es decir, se produjo un extraordinario crecimiento del ahorro. De una década para otra se duplicó la inversión bruta, que son el 50% de la tasa de crecimiento del PBI, se triplicó. Esos son los efectos. Por supuesto que había una serie de instituciones y políticas que acompañaban. No pretendo decir que la causa de todo lo bueno que pasó hay que atribuirla a la unidad de fomento. Digo que fue una herramienta central, opinan eso los economistas chilenos, de todo ese proceso de surgimiento de la economía. Adelante. Fíjense, el PBI, ¿cómo evolucionó? Con respecto a los demás países de América Latina, es 7 veces mayor que el crecimiento, la tasa es 7 veces mayor que el crecimiento de Argentina y casi 3 veces más que el
Fíjense dónde está Venezuela. Bueno, Argentina y Venezuela están en la cola. Venezuela es la única que tiene crecimiento. Les cuento que todo el microcentro está colapsado, no hay subterráneos, está todo Puerto Madero, microcentro y el barrio de la capital están funcionando con un grupo electrógeno que no da abasto para ser acondicionado. Por eso prende este poquito de luz. Porque disculpen, la mejor buena voluntad, pero no, sí, no. Bueno, entonces, decíamos que esta. Ahora. Se hacía falta más nafta. Se hacía falta un poquito de nafta. Contra el temor de que esto pueda traer inflación, que está muy generalizado en la Argentina, la inflación va a generar un efecto inercial sobre la inflación. La experiencia chilena no podemos decir que la causa de la estabilidad sea la UE, pero sí podemos decir que la UEF no ha sido un obstáculo para que una buena política de Banco Central lleve a la estabilidad. El pico histórico de la inflación chilena fue el 508% anual y en la última década tiene de promedio el 3% en toda una década, que es aproximadamente la misma de los Estados Unidos. La ventaja que tienen los ahorristas chilenos o los americanos es que pueden recuperar esa inflación colocando el UEF. Entonces van a ganar 3% de interés y 3,3% de ajuste por la inflación. Hay un tema que a mí me parece que es central para entender esta institución, que es lo que un profesor de Yale, que estudió el tema en Chile, Robert Schiller, planteó. Lo que ha logrado Chile no es indexar la economía, ha logrado un fenómeno de monedidad. Es decir, se usa como una moneda. Cuando usted abre un diario y ve los precios de los inmuebles, no hay ninguno en dólares, tampoco en pesos, todos están en dólares. Una casa se vende en, por ejemplo, 150 cuotas de 45 dólares. Ahí están los intereses, el capital. Entonces, eso, si bien el resultado matemático es el mismo de la indexación, favorece la universalización del sistema y abarata los costos de transacción. No hay que hacer contratos complicados para transar el interés. Simplemente hay que poner dos letras. Entonces, no hay que hacer un contrato que lo dé un abogado, que lo dé un contador, que diga cuál es el índice de referencia, cómo se ajusta. Todas esas cosas tienen costos que implican riesgos para los menos avisados, los menos preparados, cuando se hacen esos cálculos que son de cierta complejidad. En Chile la UEF se cotiza diariamente en $1. Ningún chileno, así como los argentinos sabemos cuánto vale el dólar, ningún chileno ve cuánto vale la UEF, que pasó de $9 en el año 75 a $45 cada día. Hoy vale $45. El libro también incluye, tema vivienda es muy importante en Chile. Es el único país de América Latina que ha logrado superar el problema de la gran miseria, que no lo ha logrado solucionar nadie. ¿Y saben cómo lo solucionaron? Crearon dos medidas. La primera medida, el Estado chileno resolvió que nunca jamás iba a construir una vivienda. Primera condición, que el Estado no se meta, que deje hacer al mercado, pero déle las condiciones, el marco institucional para que pueda generar este proceso de creación de riqueza. Le decía que además del libro incluye un programa de bancarización inclusiva. La Argentina en la década del 20 tenía una bancarización superior a los países desarrollados, según Arriazo, Carlos Arriazo. Hoy estamos a la cola de América Latina, la cuarta parte de Chile. Y evidentemente los bancos son una herramienta esencial del desarrollo. El crédito bancario es absolutamente esencial en el mundo moderno. Entonces, hay que potenciar el crecimiento.
para lo cual hay que tomar un paquete de medidas que están explicadas en el libro. El libro además contiene la redacción de las dos leyes que hay que dictar para que no quede solamente en una nebulosa de una idea. Por supuesto que a lo mejor la ley requiere algunos ajustes o perfeccionamientos, no decimos que sea perfecta, pero es un buen documento de trabajo para discutir el problema. Entonces, en la bancarización inducida lo que hace falta es suprimir el impuesto al cheque, que es nefasto para el sistema financiero. Hay que establecer la obligatoriedad del Código Civil de que todas las operaciones relevantes se hagan con intervención de banco. Todas las operaciones relevantes se hagan con intervención de banco. Relevante puede ser, por ejemplo, más de $1.000, que serían servicios. Ampliar el horario de los bancos. Personalmente creo que los bancos son los supermercados del dinero y no se me ocurre que haya un supermercado que trabaje 5 horas por día. Se fundiría rápidamente. Quizás es una postura un poco regular, pero a mí me parece que hay que facilitar la concurrencia del público a los bancos. Hoy es dramático, uno quiere ir al banco y se asesina entonces, todo este paquete de medidas, que seguramente me estoy olvidando alguna, va a generar, o puede generar, tendríamos que fijarnos una meta. ¿Cuál podría ser esa meta? Así como en el 20 teníamos más bancarización que los países desarrollados, fijémonos como meta en 4, 5, en X años llegar a la bancarización de Chile. Eso significa agregar al sistema financiero, al sistema bancario, $260.000 millones, que son generados por la propia economía argentina y por la propia bancarización de nuestro país. En base a este formidable estímulo del ahorro y esta actitud tuitiva hacia el ahorro, no combativa, no perseguir el ahorro. Hay que cuidarlo, es muy valioso. Hoy estamos teniendo esta hemorragia de $80.000 millones que se fueron en 4 años y medio porque no tenemos una política adecuada para cuidar, seducir y proteger a la ahorrista. Hay que hacer una advertencia, hay que tener cuidado que si se logra total o parcialmente esta meta, como los argentinos o los gobiernos argentinos tienen una función irresistible de que el peso que agarran lo transforman en más burocracia, hay que asegurar que se conviertan en riqueza real de las cosas que el país necesita imperiosamente, que están justamente orientadas a cuestiones de infraestructura, de vivienda, de saneamiento, etc. Todo esto significa, hay que entender claramente, no sé si abogó el doctor de especialidad de publicidad, pero es una teoría nuestra, que el rol del dinero, el dinero no es la riqueza en sí. Como dice Samuelson, el dinero solo es útil cuando uno se desprende de él. Mientras lo tengo, no sirve. Hay que transformarlo en bienes, hay que transformarlo en servicios. Entonces, en realidad lo que tiene el dinero es un rol catalítico, ordenador de los medios de producción, de los factores de producción. Porque el que tiene dinero le da una orden al mercado, cosa que ya definía Adam Smith, para que le entregue cierta cantidad de bienes, por ejemplo, cemento, porque yo tengo el poder con ese dinero de exigirle a la cementera que me entregue el cemento, y además me lo entrega alborozado, porque hay una gran preferencia por la utilidad que finalmente se traduce, por la liquidez que se traduce finalmente en el balance, porque para él significa que es una venta. Entonces, hoy en la Argentina tenemos 1 millón de chicos que no estudian ni trabajan. Ese, como decía Rupert, es la mayor amenaza de nuestro orden social. Tener la gente desocupada. Se suma a eso otro 1 millón de personas que ha aumentado el plantel de empleados públicos de todo el país en sus 3 jurisdicciones en los últimos 10 años. Tenemos 2 millones de personas que en realidad o no producen nada o producen nada. Entonces, ahí
Este programa se orienta a generar estas obras, generar trabajo muy bien retribuido y generar riqueza y transformar el país. Les agradezco mucho y mil disculpas por el calor. Muchas gracias. No, simplemente hablar del tema del aire. Hay en este momento un corte, no sé si lo escucharon a Juan Carlos, el corte general, Puerto Madero, y prácticamente todo el tiempo los centros están sin luz, no están dando ninguna de las 6 líneas de subtes en la ciudad en este momento. Nosotros estamos con el grupo electrógeno, pero el tema, como acá se maneja la seguridad de todas las sucursales, como las bodas más importantes, de toda la energía que está ahí. Así que el auditorio no está considerado como estratégico. Así que les pido mil disculpas, pero a menos que vuelvan a la electricidad en términos generales, sáquense los sacos, los que tienen todavía, pero así que bueno, dependemos de eso en este momento. Muy bien, entonces le vamos a pedir energía a los panelistas que tienen que intervenir ahora. Primero, Enrique Ceballos. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación, por el desafío de agregarle algo a todo lo que ya se ha dicho, que es bastante. Lo único que quería, bueno, le quería agradecer a Guillermo que aclaró que lo de la moneda virtual no tenía que ver con la Argentina, porque yo primero lo que pensé, bueno, para un país virtual, que mejor que una moneda virtual. Pero la aclaración me sirvió, y voy a empezar por ahí. Porque cuando uno toma un libro, cuando alguien escribe un libro sobre tenis, parte de un supuesto. Del supuesto de que va a leer ese libro para aprender a jugar al tenis, ya sabe caminar, sabe correr y sabe lo que significa agarrar una raqueta. Y a partir de ahí le enseña, dice, bueno, mirá, tenés que agarrarla de tal manera, tenés que correr de tal forma, tenés que pararte de tal manera, etc. Casi todos los libros que tratan de instrumentos de economía o de estudia macroeconomía en el mundo, parten del supuesto que se aplican sobre instituciones que ya funcionan, que se aplican sobre una república, sobre una democracia o sobre un auto, pero no instituciones que funcionan. Yo creo que la misión fundamental de cualquiera que hable sobre algún instrumento en la Argentina tiene que empezar por destrabar, por, digamos, acordar que este supuesto no existe. Es decir, en la Argentina hay que empezar por decir siempre que todo esto está sujeto a que exista independencia judicial, respeto a la propiedad, que los derechos básicos de la vida y de los individuos funcionen, que las instituciones que normalmente se supone que funcionan a partir de que aplican estos instrumentos están. Entonces yo simplemente como una nota de pie de página, digamos, sugeriría que en la primera página del libro le pongan una fe de ratas, un adendum, que diga, esto se aplica sí, solo si todas las instituciones que presuponen que esto está, están. Porque el acto mencionó la estabilidad fiscal en el régimen minero, por ejemplo, como un gran ejemplo de cómo se pasó de 50 millones de dólares de exportación a 3.000 en una década. Bueno, ese régimen minero ya fue violado. Fue violado 3 veces en los últimos 2 años. Y en este año se paralizó durante 6 meses la exportación minera porque se quería obligar a las empresas mineras a liquidar sus divisas, a liquidar sus divisas con anterioridad a su exportación, por ejemplo. Entonces, claro, en una sociedad en donde ninguna de las leyes que dan estabilidad de largo plazo funcionan, pretender que un instrumento tan extraordinario como este, que no tiene, sin ninguna duda lo es, funcione sin aclarar que antes tiene que funcionar todo esto, es un torno. Entonces yo simplemente, otra vez, respetando la calidad de la audiencia, me permito recordarles que todo esto funciona en base a un marco institucional que nos debemos reconstruir los argentinos si queremos que algo funcione, como por ejemplo la electricidad, que es justamente la consecuencia de que se ha violado también un marco institucional que fijaba los contratos de provisión de servicio de energía eléctrica en la vida. Dicho esto, voy a repetirme, pero voy a repetir muchas de las cosas que hace
pero voy a poner un énfasis particular. Lo digo sobre el final, Guillermo, pero yo creo que es la clave de entender lo que le pasa a la Argentina en su mercado de capitales, que es la UEF, o la Unidad de Protección de Cuenta, es básicamente una protección al inversor. Como ustedes saben, entre algunas de las tareas que yo tengo que realizar, en la Argentina tengo que hacer muchas cosas a la vez por la volatilidad de la economía, para ver si alguna en algún momento con los ingresos. Yo soy calificador de riesgo. Es decir, mi misión es proteger a los inversores. Y la Argentina se ha encargado en todos estos años de proteger a los deudores y de destruir a los inversores y de estafar a los inversores. Cuando uno se encarga sistemáticamente de estafar a los inversores para proteger a los deudores, se queda sin inversores y se queda sin deudores. Porque la materia prima de los deudores son los inversores. Entonces, lo que le ha pasado a la Argentina es que de querer proteger básicamente a lo que abunda, en lugar de proteger al bien escaso, nos quedamos sin mercado de capitales. Y en el mundo se protege lo que falta, no lo que sobra. Gente que quiera crédito barato sobra. Gente que ofrezca crédito barato falta. Entonces hay que armar un esquema para proteger al inversor. Estos días que la Comisión Nacional de Valores está pretendiendo reformar el mercado de capitales argentino para proteger al pequeño inversor, ¿qué mejor que usar este mecanismo como ejemplo? Entonces, proteger al pequeño inversor o al inversor en general es quizá la gran virtud que tiene este instrumento, porque eso le permite a un inversor que no quiere correr riesgo, porque obviamente hay inversores que quieren arriesgar y pueden hacer inversiones de cualquier tipo, que no quiere correr riesgo, decir, bueno, presto esto y sé que me van a devolver, si el marco institucional funciona, lo que me dijeron que me iba a devolver y no tengo ningún riesgo. De verdad que eso es lo que me permite, obviamente, aumentar la oferta de inversores y por lo tanto aumentar la oferta de la otra cuestión fundamental que tiene esto, y por eso también no quiero sacar el tiempo a nadie, es que, no quiero meterme en el terreno de Manolo, pero no puedo evitarlo. Se meten tanto en nuestro terreno, no él precisamente, que es muy respetuoso, muchos colegas de él, o bueno, pseudo colegas, porque él no tiene colegas, está un poco por arriba. Pero bueno, digo, cuando uno mira la estabilidad política, lo que sobran son deudores, y lo que hay más gente deudora que acreedora. Hay más votantes deudores que votantes acreedores. Por lo tanto, como a los acreedores los protejo con la UEF, no necesita la protección de nadie más, me quedan los deudores. En alta inflación, no es cierto que la UEF protege al deudor. En alta inflación el deudor tiene un problema, porque la alta inflación genera alta variabilidad de precios relativos. Y la alta variabilidad de precios relativos significa que algunos precios relativos están por arriba y algunos precios están por debajo. Si mis ingresos están en el promedio, yo puedo pagar sin ningún problema. Ahora, si mis ingresos están por debajo del promedio, tengo un problema para pagar, aún con vallas, con el extraordinario ejemplo de Federico, ¿no? Con vallas planas, vallas bajas, si en algún momento tengo un problema de ingresos, me cae la producción de algo y tengo un problema. Por lo tanto, yo como deudor me convierto en demandante de estabilidad. Porque la alta inflación me termina perjudicando. En la Argentina, los únicos demandantes de estabilidad han sido siempre los acreedores. Porque eran los que primero manoteamos cuando hay una crisis. O sea, los primeros perjudicados cuando hay una crisis. Y por eso nos hemos quedado sin acreedores. Ahora, si uno tiene un sistema para proteger a los acreedores y además deudores que se benefician por el exceso de oferta, pero además van a demandar estabilidad porque obviamente les conviene, estamos en un sistema políticamente más estable. Otra vez, Aldous Huxley, en Un Mundo Feliz, decía: no puede tener una sola solución aquello que no tiene una sola causa. Y ponerle todo o a lo o a lo que fuera no sirve. Pero lo cierto es que la experiencia chilena en ese sentido es espectacular. Porque a la UEF, que es protección de los inversores, se le agregó inversores institucionales para la previsión y una extraordinaria demanda por estabilidad. Que la estabilidad me genera aumento de la demanda, aumento de la oferta, pero además me genera la tranquilidad de poder pagar.
Entonces, a mí me parece que si uno logra combinar el marco institucional que la Argentina va a tener que reconstruir en algún momento, con instrumentos como este, que son extremadamente audaces e importantes, y empezamos a entender que para tener un mercado de capitales creciente y grande, al que hay que proteger es al ahorrista y no al deudor, el deudor va a terminar pidiendo protección pero de otra manera, bueno, a lo mejor empezamos a encaminarnos por el camino necesario. Muchas gracias. La palabra ahora para el doctor Adolfo Pulseré. Bueno, yo en realidad tengo que hacer algunos comentarios sobre el libro, pero a su vez tengo un conocimiento muy estrecho de los dos autores, de Guillermo en particular y de Argasto. Por lo tanto, voy a introducir al libro, digamos, haciendo alguna referencia, no a los autores, sino al autor que originó la idea, que es Guillermo. Me vas a permitir, Argasto, vos sabés el respeto profesional que te tengo, hemos hecho trabajos profesionales juntos, que haga una referencia particularizada con Guillermo. Hemos discutido tantas veces, hemos tenido tantas rabietas, que vale la pena que hoy en este acto público, digamos, dé algunas opiniones sobre Guillermo. En realidad, en mi opinión, este libro no está hecho exactamente por Ergasto Rivas y Guillermo Lago. Yo diría que más realista es decir que está hecho por una persona, Ergasto Rivas, y por una máquina, que es Guillermo Lago. Porque claramente, en estos 40 años, claramente, Guillermo Lago ha sido una máquina de lograr realizaciones concretas y una máquina de generar ideas en el país. En términos de realizaciones concretas, basta decir que cuando caminamos la avenida 9 de Julio, la vemos completa. Si Guillermo no hubiera existido, había ahí 100.000 casas y departamentos que interrumpirían la vista de la avenida 9 de Julio. Cuando tomamos un remis a Ezeiza, llegamos rápido porque están las autopistas Perito Moreno, Michiel. Cuando vamos a visitar a un amigo a Pilar o al Tigre, tomamos la autopista del Sol. El día de hoy, que había sol y mirábamos el techo, el cielo de Buenos Aires, lo veíamos azul. Todo eso no hubiera sido posible si Guillermo Laura no hubiera existido. En realidad, Guillermo, lamentablemente te fuiste por el transporte y no llegaste a la energía, porque si hubiera llegado, hoy no hubiéramos tenido esta dificultad. Pero no solo de hacer cosas concretas es un referente esencial, Guillermo, la máquina, sino de proponer ideas. Yo me lo imagino a Guillermo mirando en la avenida 9 de Julio esos 100.000 departamentos y casas que había que expropiar. Y si había que expropiarlas, probablemente estaba mirando 100.000 juicios contra el gobierno. Y en realidad así empezó la cosa. Cuando Guillermo vio eso, viene este extraordinario revista de la gestión pública, de la eficiencia y de la eficacia en la gestión pública, una idea simple. El problema era que había una ley que impedía pagarle a los expropiados un precio mayor al mercado. Guillermo entendió eso, cortó de raíz y sacó una norma donde al expropiado se le podía pagar algo más que el mercado, un 10 o un 15% más. Prácticamente no hubo juicio en esos posibles 100.000 juicios que se hubieran producido. Pero la otra idea, de la cual yo soy un admirador profundísimo, aunque no lo crean, es la idea de la gestión de la obra pública. Cuando Guillermo preside la realización de Autopistas del Sol, esa compleja obra vial, que es el acceso norte,
con decenas y cientos de colectoras y salidas, etc. Esa obra estaba planificada para terminarse en 2 años. Guillermo sabía que se iba a terminar antes de los 2 años. ¿Cómo es posible eso? La autopista La Plata lleva 45 años y no está terminada. ¿Cómo Guillermo entendía que se iba a hacer antes? Porque naturalmente en esa obra se aplicaba el modelo de gestión de Guillermo. ¿Cuál es el modelo de gestión? Sí, se licita una obra, se contrata la construcción de la obra, pero al constructor no se le paga un solo peso hasta que la obra no esté absolutamente completa y terminada y respondiendo a los requisitos de calidad que la obra debe tener. Como esa obra era por peaje, simplemente era necesario que no se pudiera cobrar ningún peaje hasta que la obra no estuviera absolutamente terminada con todas sus colectoras y aprobada por el gobierno. Lógicamente la obra no se terminó en 2 años, se terminó en 18 meses. Una compleja obra como es esa, por una simple idea que lamentablemente el país no la pone en práctica y que este gobierno menos ha puesto en práctica. Por eso, con enorme cantidad de recursos como ha habido estos 9 años, prácticamente no hemos podido avanzar casi nada en términos de obras públicas. Pero bueno, esta máquina es una máquina de proceso continuo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo hubiera sido el que hubiera logrado hacer eso en Buenos Aires, bueno, muchachos, misión cumplida, me voy a jugar al golf, me voy a ver el Barça y a otra serie de entretenimientos menores que yo tengo, dada la edad. Pero no, para Guillermo no hay misión cumplida. Se le ocurrió esta. Y empezó a trabajar y se olvidó de la televisión, se olvidó de todo, y hace 2 años que está trabajando en esta idea. Guillermo Laura ha sacado un nuevo conejo de la galera, pero un conejo inmenso. Esta es una verdadera política de Estado. Se crea una nueva institución económica, tanto como se creó en su momento el Banco Central o el impuesto a las ganancias. Se crea un índice que empieza a ajustar, que permite ejercer una perfecta justicia conmutativa de las operaciones financieras y con tantas implicancias como explicó Enrique hace un momento sobre el funcionamiento de la economía. Es un conejo grande básicamente por 2 cosas. Primero, esta política de Estado no la ha propuesto Guillermo, no, ha escrito el gasto, por supuesto, con importante colaboración del gasto, ha escrito un libro para justificar la política de Estado. Y no solo eso, el libro termina con un proyecto de ley donde se establece todo el mecanismo normativo para que la política de Estado se pueda implementar. Así que, apreciados legisladores, tienen acá un tema interesantísimo para trabajar. El libro está, las normas están, pero tienen que ser perfeccionadas. Es un tema de gran complejidad económico-financiera y por lo tanto este es uno de los grandes temas que se puede debatir en el Congreso en los próximos meses o años. La segunda razón por la cual el conejo es grande es porque todo, digamos, el azaroso proceso de inflación y estabilidad, de devaluaciones y apreciaciones cambiarias, de alta inflación o de cierta estabilidad que hemos tenido en los últimos 30 años, ha generado realmente 4 consecuencias de gran negatividad para la economía argentina, que han sido en alguna medida comentadas por quienes me antecedieron en el uso de la palabra. Esas consecuencias han sido una, la llamada salida de capital, que fue, Eduardo lo comentó, que un país siente capitales afuera no es malo en sí mismo. Es malo cuando los capitales salen
Y el rédito que dan esos capitales es muchísimo menor que el rédito que se podría obtener con el ahorro y la inversión usada domésticamente. Hoy, por ejemplo, esos 250.000 millones de dólares que tal vez tengan los argentinos en el exterior, no rinden nada, cuando acá lo vemos, electricidad, necesidades infraestructurales de enorme significación, y por lo tanto esa salida de capitales ha sido claramente un altísimo costo para el país. En segundo término, la otra consecuencia negativa, y que se comentó también, particularmente Guillermo lo comentó, es el bajísimo tamaño del sector financiero argentino. 14%, Chile con más del 70%, los países desarrollados con más del 100%. Y eso se debe precisamente, entre otras cosas, a la salida de capitales, al exceso de consumo originado que el ahorro no está protegido, los acreedores no están protegidos, como dice, y todos esos dos factores hubieran encontrado tal vez una moderación importante de haber existido esta nueva institución económica que se propone en el libro. La inexistencia del financiamiento de largo plazo, ya lo comentó Federico, y el bajísimo tamaño de nuestro mercado de capitales. Estas son 4 consecuencias que se han originado en el azaroso y absurdo proceso de desenvolvimiento económico, financiero y monetario que ha tenido Argentina en estos últimos 30 años. Gran parte de esas 4 cosas se podrían haber o eliminado o moderado de haber existido antes la institución que está proponiendo el gasto, que está proponiendo Guillermo ahora. Así que, para terminar, esperemos que esta propuesta sea un punto de partida para un gran debate en el país y esencialmente para un debate legislativo. Así que, diputados y senadores, a las cosas, tienen un importantísimo tema, discútanlo, perfecciónenlo y eso va a ser un importante aporte para el país y este punto de partida será siempre insólito. Bueno, el último panelista que va a intervenir va a ser Manuel Mora y Araujo, desde una perspectiva, como es su especialidad, sociológica y de análisis político seguramente. Después, si lo creen oportuno, los autores tendrán la posibilidad de hacer algún comentario adicional para poder después pasar, gracias a la generosidad también del banco, a reponer energía con unos sandwichitos y alguna bebida. Manolo. Gracias, buenas tardes. Bueno, todo lo que podría decir esta noche ha sido dicho, por lo cual podríamos ahorrarnos los 10 minutos que me han sido asignados, pero tanto se ha dicho que soy sociólogo y no economista, que voy a ir por ahí para decir quizás algo, creo que distinto a lo que se dijo, pero por lo menos produciendo un alivio de todo esto. Ante todo quiero decir una cosa, este libro en sí mismo, quiero decir 2 palabras sobre el libro. Me parece que, bueno, a lo dijo Adolfo, pero quiero sorpresar, este es un libro importante, tiene una propuesta muy importante, el tema es muy interesante y además es un libro muy entretenido. Quiero subrayar este valor. Este objeto llamado libro, que me gusta, pero cada uno pretende constituirse como una singularidad, algo muy único, tiene que intentar público, porque si no, no se entiende, obviamente. La propuesta puede hacerse como un proyecto de ley que circule entre los expertos políticos. Acá podría haber un seminario de 12 personas, 20 personas discutiendo la propuesta. Pero no, esto es un libro. Yo quiero subrayar el valor de esto, porque es un libro muy interesante, se aprende mucho. Además, se puede leer con facilidad, es muy didáctico, es un libro que aclara muchas cosas que la gente, muchos de nosotros, puede tener en su cabeza sin tenerlas demasiado claras. Y leyendo el libro, mi parte de sociólogo se sintió muy confortable. Esta es la verdad de la cosa. Entonces, más allá de esta mesa, ¿no? A mí me llevó a repensar tantas cosas de la teoría sociológica, de la cual me ocupé mucho, un poco menos, a veces más, a veces menos, y que, bueno, me interesa muchísimo, ¿no?
El dinero es un elemento fundamental de la constitución de la sociedad humana. No hay sociedad humana sin intercambio. Y no hay intercambio posible de seres humanos sin comunicación y sin transacciones económicas, sin cambios económicos. Y el dinero es así como el lenguaje, con los dos instrumentos que hacen posible, que facilitan y permiten el desarrollo de formas superiores de estas dos funciones esenciales de una sociedad humana. Y los dos tienen en común que son medios de intercambio simbólicos. Hay otros medios de intercambio, incluso hay discusiones sobre algunos medios simbólicos, pero estos dos son fuera de toda duda simbólica. Lo interesante de esto, de muchos otros aspectos, por ejemplo, uno puede hacer paralelos, ¿no? Paralelismo entre la evolución del trueque como forma esencial del intercambio, pero limitadísima, porque el trueque solo puede tener lugar si dos partes tienen deseo por recibir de bandas coincidencias en un mismo momento. El libro está planteado exactamente la importancia del tiempo